Muy buenos días, hermanos dominicanos. Muy buenos días. Continúan sucediéndose los hechos como lo estaban haciendo antes de las elecciones esos componentes del Partido de la Liberación o Falsa Liberación Nacional. Fíjense bien, ayer mismo el presidente Danilo ahí cavó su propia tumba al inaugurar Planta Catalina. Lo que es peor, ahora fue que el país supo que esos terrenos de la planta, oigan bien, fueron comprados por 600 millones de dólares, casi 7 millones de dólares aproximadamente. Lo supo ahora el país porque ellos todo lo hacían a la espalda del país, porque ellos estaban dirigiendo su finca privada. Hermanos dominicanos, esa ha sido una plaga maligna, esa del PLD. No sé qué diablo de asesoría posee Danilo Medina cuando, fíjense bien, solamente con la indiferencia que él ha mostrado hasta el momento, con esa pandemia tenebrosa denominada coronavirus, que ya lleva más de 1.100 muertos. Nuestra nación, más de 60.000, casi 70.000 infectados y tantos portadores. A eso se le sumará, esperemos en Dios que no, porque mañana se tiene previsto que arribe a nuestra nación el huracán Isaías. Esperamos que nuestra gente se cuide debidamente, porque ya esta es una tercera pandemia, porque la pandemia del PLD fue de 20 años. Fíjense, ahora han querido distraer la atención con otro de los lugartenientes de César Emilio el Abusador. Ahora continuaron los norteamericanos ayudando en esas pesquisas y se dice que el pequeño Luis Eduardo Vázquez movía 260 millones de dólares. Pero oigan, ¿cuándo se supo? Es posible que ese gobierno del PLD se haya enterado de que César Emilio Peralta Dames esté hablando y ellos se están adelantando a los acontecimientos porque ellos creen que de esa manera se van a librar de ser extraditados. Ustedes saben ahí que hay más de 40 empresas que la tienen funcionarios de ese gobierno o personas que ellos saben quiénes son y que todos esos testaferros hablarán porque serán citados y se supone que el fiscal o los fiscales que les correspondan interrogarlos les dirán cuántos años le van a corresponder en prisión y ellos hablarán y entregarán esas riquezas que no son de ellos, que son del pueblo. Ya hay que devolvérsela al pueblo para que hagan unos centros reales para que los muchachos, que son muchos, que están inmersos en las drogas, puedan restablecerse. Hermanos dominicanos, fíjense que, como yo les decía unos meses atrás, ese gobierno siempre quiere distraer la atención, destapando uno tras de otros los problemas, pero que ya tenían 20 años funcionando y ellos ahora lo han sacado a relucir, como por ejemplo la compra del terreno donde está ubicada la planta Punta Catalina Odebrecht, que Danilo mismo es el responsable de esa compra dolosa, engañosa, mafiosa. Entonces él cree que eso lo salvará
porque Ignacio Lula, allá en el Brasil, y Alan García y muchos otros son presidentes más decentes que Danilo, pero que incurrieron en fraudes enormes con la Odebrecht. Todos esos serán detenidos, juzgados, porque fíjense, el gobierno recién electo ha tenido que o tendrá que buscar un consenso con los otros empresarios dominicanos honestos para poder afrontar la pandemia del coronavirus, que ellos mismos dejaron acentuar porque se cogieron todo el dinero de las aportaciones nacionales e internacionales que eran suficientes para comprar la cantidad de insumos necesarios para contrarrestar esa pandemia del coronavirus. Así es que, hermanos dominicanos, ese es un gobierno hipócrita, procaz, mendaz, malintencionado, cruel, antidominicano, criminal a sobremanera, pues le ha hipotecado el futuro a los niños y jóvenes nuestros. Y no solamente eso, sino que fíjense cómo les robaron el fondo de pensiones a nuestros envejecientes. Más de 40,000 millones les robaron. Fíjense ahora todo ese dinero de esos 260 millones de dólares que estaba manejando Luis Eduardo Vázquez, fíjense, ahora salió a relucir, pero ustedes pueden estar seguros que si la DEA no se mete, norteamericana, ese dinero se lo cogen entre ellos mismos. Porque como ustedes sabrán, cuando ellos decomisaban 500 kilos de cocaína, se perdían 200. Porque ustedes saben cuán caros son los kilos de cocaína, sobre todo en el mercado negro, por fuera, o sea, en la calle. Entonces, porque eso lo aprende uno aquí. Aquí uno aprende bastante en los Estados Unidos. Y claro, el que vino a eso también, a estudiar eso, además de trabajar debidamente y honradamente, y a estudiar, porque no solamente hay que ir a los centros educativos a estudiar, por ejemplo, vienen ahora con esta pandemia. Los mismos exámenes son virtuales, es decir, que usted debió estudiar en sus casas. Los muchachos debieron estudiar en sus casas. Ahora bien, cayendo en ese lado, no se crean que los dominicanos no preparamos bien a los muchachos, porque la creencia es que las vacaciones son solamente para jugar juegos electrónicos y de violencia, que es una violencia sistemática también que hay en esos juegos electrónicos, que en vez de ayudar a los muchachos a ser pensantes, solamente tienen un norte, la violencia. Por eso ustedes han visto, por ejemplo, hoy ya llegó otro gran grupo de nuestros muchachos dominicanos deportados. Todos los miércoles llega un gran grupo deportados porque no los hemos educado debidamente en nuestros hogares, porque nosotros nos estamos confundiendo, como lo dijo el presidente electo, que allá ese mismo PLD le inculcó al país que solamente era el dinero, no importa de dónde viniera. Porque usted tiene que entenderlo eso y ser razonables. Todo, por ejemplo, Leonel comenzó a formar un narcoestado y Danilo siguió. Yo les digo que si ustedes no lo creen, ¿cómo no lo van a creer ustedes? ¿Y quién fue José David Figueroa Agosto? ¿Quién fue? ¿Un monje budista? No, un super narcotraficante que lo dejaron adquirir tanto poder como cualquier vicepresidente o presidente de la nación. Porque ellos le daban su dinero al gobierno y el gobierno los encubría. Incluso les asignaba
una escolta personal enorme. Imagínense, todos esos gobiernos del PLD fueron para acentuar el narcoestado. Ahora mírenlos ahí, están desesperados en todos los órdenes. Quieren dizque remover que de los candidatos electos de la oposición hay muchos de las drogas. Entonces, ¿quién es Figueroa Agosto? ¿Quién lo llevó? Leonel. ¿Quién protegió a Joe Santana? Danilo. ¿Quién protegió a César el Abusador? Danilo. Y solamente han regido a la nación Leonel y Danilo. Entonces el narcoestado lo acentuaron ellos dos. Hermanos dominicanos, tenemos que seguir despertando y cooperar con el gobierno de la oposición que fue electo. En todo hay que cooperar. Tenemos que cooperar evitando contagiarnos con ese coronavirus y detectar los testaferros. Hagan sus apuntes, que todo eso es una forma de cooperar para desentar a la nación. Fíjense en esos varios capitalinos todavía los asaltantes tienen en zozobra esos varios. Ahora son 2 enormes zozobras o 3. El enclaustramiento hogareño y cuando salen los están esperando los delincuentes para atracarlos. Y también el coronavirus. Entonces, ya si ustedes continúan así, tendrán que hacer sus propios comités de defensa barriales y turnarse, porque no pueden permitir que sigan dañando psicológicamente a nuestra población. No, ya eso hay que irlo deteniendo, pero no se lo vamos a dejar al gobierno electo, no, porque nosotros fuimos que lo elegimos. Nosotros tenemos que continuar cooperando por el bien de la nación en general. Por ejemplo, ya hoy hay que ir preparando nuestras casas, quitar todos los objetos que puedan volar mediante el viento y puedan dañar a algún miembro de nuestras familias. Porque ese huracán, aunque tiene una potencia de 75 kilómetros por hora, 75 kilómetros por hora es considerable. Porque usted puede, lo que tiene que compararlo cuando usted va guiando un carro a 75 kilómetros por hora, que si usted saca el brazo se lo quiere arrancar. Y si el objeto es tiene un volumen apropiado, más dañino puede ser. Entonces tenemos que ir preparándonos y cuidándonos. Tenemos que continuar desarrollando ese sentido de defensa. Así como nos defendimos esa pandemia gubernamental, que lo sacamos de ahí, vamos a seguir defendiéndonos de ese huracán Isaías, porque somos dominicanos reales y verdaderos y merecemos mucho, merecemos vivir una vida larga, pero tenemos que ir adecentando a la nación para que nuestros niños y jóvenes en 2 o 3 décadas puedan tener un país libre e independiente realmente. Porque no se crean, allá no existe realmente esa independencia real, esa democracia real, no. Ese gobierno del PLD instauró como dijo que era un delincuente también el hijo de Trujillo, Radamés Trujillo, que dijo que Balaguer tenía una dictadura perfumada. Y ese PLD continuó ese mismo derrotero, una dictadura perfumada. Que si usted no le estudiaba esa dictadura, usted pensaba que no existía dicha dictadura. Pero usted sabe que sí. Claro, ya los vientos soplan al favor del pueblo, porque el pueblo tomó la decisión de sacar a ese gobierno corrupto y cruel del falso partido de la revolución o del cambio nacional, que fue el esqueleto del PLD. Ustedes ven que ese mismo Leonel, hablando ahí, no hay calidad moral.
Destruyeron al PRD auténtico entre él y Miguel Vargas Maldonado con ese fatídico pacto de las corbatas azules. Así se destruyó el nido de judíos del PLD, porque ya habían tres capas en el nido, tres facciones que se estaban disputando la economía del país, robándole el sudor a los pobres hermanos dominicanos. Así es que, hermanos dominicanos, Danilo firmó y cavó su propia tumba al supuestamente inaugurar esa planta que fue un fiasco. Es un fiasco, no que fue, que es, porque él la pondría a funcionar en enero y fíjense todo el tiempo que se cogió y no funcionaban debidamente y contaminaron toda esa zona donde está instalada esa planta, lanzando cenizas radioactivas. Vamos a ver cuando ese río crezca. Morirán todas las criaturas acuáticas que hay en ese río. Y a su vez, esas aguas van a ir serán depositadas a otros ríos que son afluentes y a las confluencias. Y continuarán dañando, destruyendo la ecología nacional y las especies acuáticas. Así que, hermanos dominicanos, buenos días y continuemos firmes. Vamos a protegernos doblemente a partir de mañana con esa vaguada fuerte que es un ciclón. Todavía es porque hasta que no pase 75 kilómetros por hora, se considera, según los meteorólogos, se considera una tormenta tropical. Pero eso es impredecible, puede convertirse rápidamente en un huracán. Así es que vamos a cuidarnos, vamos a quitar todos los objetos que puedan ser lanzados al aire por el viento para que nos protejamos. Hermanos dominicanos, los quiero mucho, los respeto, pero queremos respeto con honor, no como el PLD lo quiere. Ese es indigno. Vamos a defendernos, a cuidarnos y a seguir avanzando. Buenos días, hermanos dominicanos. Amén por siempre y Dios está con nosotros.